defenderse, pero no atacar, pero que no pueden participar en nada que no tenga que ver con el propio personal de Naciones Unidas, todo muy complicado. Y hubo un momento determinado cuando ya huyó prácticamente todo el mundo a las montañas, etcétera. Nosotros estábamos en ese hotel y dijimos, bueno, vamos, tenemos que salir, con todos estos que comento, a ver qué está pasando en la calle, ¿no? Y salimos. Y efectivamente, estaba todo desierto, excepto los grupos paramilitares, estos de los que hablo, con pasamontañas. Y entonces empezaron a rodearnos los coches en los que íbamos, cada uno se fue hacia un lado, hacia donde le pareció, y empezaron a disparar al aire, etc. No, evidentemente no querían matarnos, si nos hubieran querido matar, nos hubieran matado ahí mismo, ¿no? Pero sí que, lo que contaba antes, ¿no? Intimidarte, etc. Y entonces ya vimos que, bueno, que no podíamos hacer nada y dije, volvamos al hotel. Y cuando llegamos para volver al hotel, el ejército indonesio lo había, efectivamente, lo tenía rodeado, claro, supuestamente protegiéndolo, pero entonces no nos dejaron entrar. O sea que, claro, entonces nos quedamos con el hotel, el ejército indonesio que estaba supuestamente protegiéndonos y los del pasamontañas, o sea, detrás, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Y entonces, claro, todos dijimos, venga, vamos al recinto de Naciones Unidas, que estaban instalados en lo que había sido una escuela. Y claro, llegamos allí corriendo, o sea, había unas protecciones de estas de cemento y luego la puerta, pero claro, con la situación terrible de que nosotros íbamos con, como digo, ayudantes locales y había algunos tal, y a los locales no les dejaron entrar, o sea, solo nos dejaron entrar a los extranjeros. Y entonces empezó a haber gente de los que no habían podido ir a las montañas, sobre todo mujeres y niños, que se habían refugiado en una escuela que había también relativamente cerca de esta zona de Naciones Unidas, o que se habían quedado escondidos en algunos sitios, había una zona de colegio y de monjas, que había una monja española, que tenían ahí gente escondida, etcétera. Y entonces esta gente se acercaron a lo de Naciones Unidas también para ver si podían, legalmente no les podían dejar entrar. Entonces, claro, como éramos allí como 5 o 6 periodistas, que todos nos refugiamos allí, empezamos a montar un jaleo tremendo con el que era el representante, que se llamaba Jan, no me acuerdo qué, era un irlandés, creo, americano, irlandés, o australiano, irlandés, y le dijimos, oye, hay que dejarlos entrar, y entonces arbitramos el sistema de que como por la puerta no podían, pues entonces los cogíamos así por la pared, que había una pared, y se subían así unos encima de otros, y los metíamos dentro del recinto, ¿no? Y entonces ahí, claro, nosotros dijimos, bueno, nosotros no nos podemos quedar aquí para siempre, ¿no? Y entonces este delegado de Naciones Unidas se fue a ver al responsable militar, no recuerdo ahora, creo que era un general indonesio, que supuestamente, ya digo, estaba al mando de la seguridad del referéndum y de garantizar la seguridad de la población y la seguridad de los periodistas, que ya digo, fijaos lo bien que la aseguraba, que se tuvo que marchar todo el mundo huyendo, dejando todo, y nosotros. Y entonces, bueno, salió, fue a hablar con él, y entonces cuando volvió, nos mandaron un coche de estos totalmente blindado, de estos de transportar presos, ¿no? De esos que no tienen ventanas y tal, con unos militares indonesios, nos hicieron estirar en el suelo a todos ahí, y entonces nos llevaron hasta el hotel, que efectivamente, claro, el cerco de ejército, pero es obvio que esos tenían orden de no dejarnos entrar, ¿no? Entonces ahí hubo un momento tal en que no sabíamos si realmente, luego ahí hubo un momento de un gran miedo, pero no tanto por nosotros, que ya digo, ese rato dijimos, bueno, no sabemos, nos hemos quedado aquí en tierra de nadie y ahora a ver qué pasa, ¿no? Fue horrible cuando pasamos el cerco, nos mete el blindado nos hacen bajar, y entonces vamos hacia el hotel y vemos que está totalmente ametrallado el vestíbulo, que no quedaba ni un cristal, todos los sofás, todo totalmente ametrallado. Y entonces, claro, nos dio un susto horroroso porque dentro había compañeros, por ejemplo, los portugueses que eran de Eurovisión, que eran los técnicos, que eran los que hacían la transmisión desde la azotea, estaban ahí. Y entonces pensamos, Dios mío, es que los han acribillado, ¿no? Y entonces entramos corriendo, claro, llamándoles, ¿no? Y entonces ellos estaban en el último piso, empezaron a contestar, ¿no? Estamos aquí y tal. Entonces son situaciones de esas que bueno. Pero vamos, de todas maneras también tengo que decir que también en lo que han cambiado los conflictos es que antes, como digo, no iban a por ti
sabías más, pero como no iban a por los civiles, como se va ahora, ¿no? Los escudos humanos, etcétera, ¿no? Y todo eso es tremendo, o sea, es decir, es verdad que ahora cada vez son más peligrosos, pero también es verdad que de la manera que se cubren los conflictos, en este momento muchas veces se exagera mucho el peligro, ¿no? Igual que las catástrofes, etcétera, se exagera porque queda más bien, ¿no? Lo que hablábamos del impacto, ¿no? Yo he visto, en fin, equipos de televisión pagando para que se dispare, para que se oigan tiros. He visto equipos de televisión pidiéndole a la gente que tirara así piedras para que pareciera que tiran piedras. He visto grupos donde hay una manifestación, donde realmente pues hay un momento, además cuando hay que tener en cuenta siempre que en cuanto empiezas a rodar y en cuanto hay una cámara, la realidad se modifica, porque el comportamiento de las personas se modifica, ¿no? El que quiere puede modificarse para bien, en el sentido de proteger, que eso también, por ejemplo, en el mismo Timor, unas semanas después, cuando empezaron ya a bajar la gente de las montañas, llegaron los cascos azules, volvimos nosotros también, inmediatamente, al cabo de 4 o 5 días llegaron cascos azules y más o menos había una cierta seguridad, aunque mataron al compañero del Financial Times, del que hablaba, pero bueno, había una mayor seguridad y tal. Pero ¿qué empezó a pasar? Que empezó a haber linchamientos, o sea, porque la población descubría a algunos que habían sido colaboracionistas, etcétera, o que no lo habían sido del todo, pero que mira, ya que estamos aquí, pues a alguien que le caía mal, y entonces el hecho de que estuviéramos con cámaras impedía eso, porque a lo mejor entonces no se atrevían. Pero igual que ocurría eso en bien, en el previo había ocurrido que cuando se ponía una cámara a rodar, esos encapuchados y tal y cual empezaban entonces a perseguir gente, pues a machetazos, a tal, para precisamente hacer que no lo estaban haciendo hasta que te pones a rodar. Y en manifestaciones y todo esto, por eso de quemar banderas, etcétera. Y a lo mejor resulta que están quemando banderas o están rompiendo escaparates, pues un grupo, y esto está ocurriendo salvando todas las distancias, pues aquí, en nuestro entorno, igual, ¿no? Está un grupo de provocadores que son 25, pero el resto no está haciendo nada, o sea, pero sin embargo la cámara enfoca solo eso, ¿no? Entonces, todo eso hay que saberlo, ¿no? Como audiencia, para desconfiar muchísimo. Cuando hay solo un plano corto, hay que decirse, ¿y esto es porque no abren el plano? Porque si usted está aquí ahora y son 4 y están pegándole a este señor y yo solo enseño esto, o sea, ¿por qué no estoy abriendo y viendo que el resto de las personas no están haciendo eso y que están probablemente intentando intervenir para que ustedes no continúen haciéndolo, ¿no? Bueno, tenemos que invitar a Rosa en una segunda edición porque hay muchísimas cosas. O yo tengo que hablar menos, una de dos. Había una pregunta, de todas maneras, que como ya la tenía en la mano el micro, hazla, que sea breve porque tenemos poquito tiempo. Claro, te prometo contestar breve. Pues muy rápidamente voy a intentar formularla. Yo quería preguntarle sobre 2 cuestiones. Una sobre... ¿Dónde está? Estoy aquí. En el centro, Rosa. Ah, sí, bien. Que tengo la luz así muy fuerte. Una tiene que ver con el análisis de la información y con el enfoque, y otra con la relevancia y la selección de las noticias. Y quería ponerle 2 ejemplos muy rápidos. Uno, el enfoque que se ha dado a la noticia de Corea del Norte, por ejemplo. Sí que no sé si usted la ha visto, la ha analizado, tiene alguna opinión al respecto. Yo sí la tengo, pero bueno, me gustaría saber la suya. Sí. Porque pienso que sí que ha podido haber un poquito o bastante manipulación informativa, donde todos los medios de comunicación españoles, yo creo, han caído. Y la segunda pregunta, acerca de la relevancia y la selección de las noticias. Quería ponerle el ejemplo de noticias que salen en el telediario, como por ejemplo las de Diana Kerr o las de Diana Kerr o Marta del Castillo, noticias que cuentan que no hay noticia. Entonces, no sé, esa reflexión sobre por qué cuando hay cientos de desaparecidos en España, por ejemplo, el telediario, en este caso Televisión Española, se empeña una y otra vez en hablar de un caso en concreto, y además cuando no hay información, porque es que la información es que no hay información. Sí, no, pues voy a tratar de ser muy breve.